Padre, queremos darte gracias por esta tarde, gracias por el privilegio de poder estar compartiendo, por estar pudiendo aprender más acerca de tu palabra. Y hoy queremos, Espíritu Santo, que seas tú el que nos puedas estar enseñando, que nos puedas estar instruyendo y que sea tu palabra, Señor, la que nos enseñe. En el nombre de Jesús, yo quiero declarar que todo lo podemos en Cristo. Nos enseña tu palabra y nos enseña acerca de este tema tan importante que es la búsqueda de Dios en ayuno y oración, que tú puedas enseñarnos y puedas mostrarnos lo que tenemos que saber acerca de este tema. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, a ver que se me perdió acá para compartir. Un ratito. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo acerca del ayuno y la oración. Vamos a estar aprendiendo acerca de este tema tan importante que nos va a ayudar en este proceso de esperen un poquito. Bueno, ahora sí, ahí ya lo pueden ver. Hoy estamos con las búsquedas de Dios en ayuno y oración. La idea es meternos un poquito. Yo sé que muchos de ustedes ya lo están practicando, están sabiendo acerca de este tema, pero me gustaría que podamos profundizar un poquito acerca de lo que nos enseña la Biblia, acerca del verdadero ayuno y a la manera de Dios podamos entender las formas que hay y también los beneficios y recompensas que podemos tener a través del ayuno. No como un método, pero sí como una práctica. Cuando lo hacemos en forma genuina puede traer muchos beneficios. A través de la escritura, ya en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios se caracterizaba por tener una vida de ayuno, más que nada por en el Nuevo Testamento como un ritual, y en el Antiguo Testamento generalmente cuando había una situación conflictiva, una guerra o algo, el rey declaraba que ayuno y oración entre todos todo el pueblo. Así que en Joel 12:2 dice: pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón y con ayuno. Y la palabra convertido significa al volver al punto de partida. Hoy vamos a aprender acerca de la importancia de lo que es el ayuno. ¿Qué es el ayuno? No hay una definición muy elaborada, simplemente es abstenerse voluntariamente de consumir alimentos con el propósito de buscar la presencia de Dios y la comunión con Él. Hay algunos que hablan de ayuno de redes sociales, de ayuno de computadora, de televisión, pero el ayuno tiene que ver con una abstención voluntaria de consumir alimentos, ¿sí? De entender que no solo de pan vivimos, sino también vivimos de la palabra de Dios y de la presencia. Y cuando uno está en una situación extrema, generalmente uno pierde el apetito, uno pierde las ganas de comer. Y el ayuno tiene que ver también con eso, con el hambre que nosotros tenemos de la presencia de Dios. ¿Y qué no es el ayuno? El ayuno no es dejar de comer para perder peso, tampoco es dejar de comer para intentar manipular a Dios haciendo como un sacrificio, así como algunos pueden hacer quizás peregrinaciones, golpearse el cuerpo. Algunos quizás pueden llegar a hacer dejar de comer para tratar de tocar el corazón de Dios, pero no tiene que ver con el hecho en sí del sacrificio, sino de la actitud que nosotros podemos tener en la búsqueda de Dios. Ahora vamos a ir viendo acerca de este tema. Porque dice: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Dice Isaías capítulo 58, verso 3. Pero ¿cómo debemos ayunar? ¿Cómo tiene que ser esa abstención de alimentos durante un tiempo? Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro,
para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Volvemos al principio que habíamos visto en la oración, que la clave del ayuno no está en el dejar en sí de comer, sino tiene que ver mucho con nuestra actitud hacia Dios y por qué es que hacemos el ayuno, por qué es que buscamos a Dios. El ayuno debe ser un estilo de vida, tiene que formar parte de nuestros hábitos también. Debemos, cuando Jesús no dijo si ayunan, sino cuando ayunáis, como diciendo que eso estaba incorporado dentro de nuestra rutina espiritual, de nuestros hábitos, así como orar, leer la Biblia, pero no es necesario que Dios nos hable directamente, que nos impulse a ayunar, sino que nosotros podemos tomar esa iniciativa. Nuestro ayuno puede ser en forma parcial, total, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Puede ser un día a la semana, 2 días, una semana, 21 días. Podemos eliminar ciertos alimentos. Es una cuestión de una decisión personal. Y ahora vamos a ver un poquito cuál es la clave del ayuno. ¿Quiénes deben ayudar? Toda persona debería ayudar para buscar la guía de Dios en su espíritu. Nos dice Joel capítulo 2, versos 15 al 17, toca trompeta en Sion y proclamad ayuno, convocad a la asamblea, a todo el pueblo, ¿no? Y reunid al pueblo y santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, y salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Hay diferentes tipos de ayunos que podemos practicar. Uno es, por ejemplo, el ayuno que se conoce popularmente o es conocido como el ayuno de Daniel. Y este ayuno lo podemos encontrar en el capítulo 1 de Daniel. Y dice así: el jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel y a Ananías, Misael y Azarías por su parte. Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días y danos de comer solo verduras y frutas y beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a prueba por 10 días. Pongámonos un poquito en contexto. El pueblo de Israel había sido capturado, llevado cautivo a Babilonia, lo que hoy es la zona de Irak. Más o menos la ciudad donde estaban ellos estaba a 68 kilómetros al norte de lo que hoy es la capital de Bagdad. Aún quedan algunas ruinas, se reconstruyeron algunas cosas. Ahí están los famosos jardines de Babilonia. Y Daniel y sus amigos fueron a ese lugar y la comida real, dice la historia, cuenta la historia, que era consagrada a los dioses y que esa comida era la que se les daba, se la quería dar a ellos. Y probablemente esa sea la razón por la cual Daniel no quiso comer de la comida del rey. No era porque no estaba ajustada la dieta de ellos, sino que tenía que ver más que nada con que la dedicación de esa comida, quién iba a dedicar a esa comida, y Daniel por eso prefirió verduras y agua y no la comida del rey. Y ese es el ayuno parcial que mucha gente o en muchas congregaciones se lo conoce como el ayuno de Daniel, solamente verduras y agua. Otro tipo de ayuno es el ayuno total, que es la abstinencia completa de alimentos por un tiempo determinado. Se puede hacer tomando solo agua o aún absteniéndose por completo de todo hasta el agua, pero hay que tener cuidado con el tema del agua, porque no tiene que ser por un periodo muy prolongado, porque nuestro cuerpo necesita el agua. Podemos vivir varios días, algunos hablan de 15, otros hablan de 20, otros hablan de 40 días sin comer, sin comida, pero no podemos pasar más de 3 o 4 días sin beber agua, porque nuestro cuerpo, que está compuesto principalmente con agua, lo necesita. Así que no es recomendable la abstinencia en el ayuno del agua, dejarlo de lado, ¿no? Pero si Dios te lo guía, tenerlo en claro que puede llegar a ser, pero generalmente es abstinencia de una comida. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer cuando se ayuna? No se debe ayunar con el propósito incorrecto. Aquí para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. La historia de Isaías nos remonta a Reyes, donde el pueblo estaba queriendo de alguna manera derrocar a un rey, entonces proclamó ayuno, y era para contienda, era para pelea,
y no era una búsqueda genuina de la voluntad de Dios, porque el ayuno formaba parte ya como del ritual que ellos tenían y estaban orando, ayunando con un motivo incorrecto. Mateo 6:16 nos habla que cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos denudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan, y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. El hecho de ayunar es muy bueno, pero no te marca que vos estás en un nivel espiritual más alto que otras personas, ¿sí? Cuando ayunes, no es necesario que estés diciendo por todos lados, ay, estoy ayunando, hay una cara así demacrada, porque estás ayunando. Porque, ¿para quién ayunas? ¿Para ser visto por los hombres o para ser visto por Dios? En los tiempos de Jesús era común que las personas ayunen y se muestren que están ayunando por alguna situación, porque eso le daba como un cierto estatus en la cultura de los judíos. Recuerden que la religión, el templo, formaba parte muy importante de todo el tejido social de Israel, y tanto la participación en el templo, la lectura y todo lo que tenga que ver con los rituales y los hábitos vinculados a la espiritualidad, como era el tema del ayuno y la oración, era, era, eran muchas veces expuestos públicamente simplemente para mostrar quiénes eran, para mostrarse a los demás, y por eso Jesús vuelve a insistir acá que no nos mostremos cuando estamos ayunando, no estemos declarando por todos lados que estamos ayunando. Sí podemos convocar a un ayuno, decir vamos a estar ayunando por este motivo, por aquel, pero no decir, ay, estoy ayunando y como un sacrificio. Si lo estás haciendo y simplemente para mostrarte hay algo que no está bien en tu motivo de ayuno. Durante el tiempo de ayuno se debe orar, estudiar la escritura, reflexionar sobre nuestra vida y apartarse un tiempo a solas con el Señor. El hecho de dejar de comer y no dedicar un tiempo a la oración, un tiempo a buscar de la palabra y de la presencia de Dios, de adorarle, es simplemente pasar hambre. ¿Sí? No tiene sentido ayunar si no tenés tiempo y no te puedes hacer un tiempo para estar a solas con Dios. Esa es la clave del ayuno. El ayuno tiene que ver con esa hambre que tenemos por Dios y tenemos que dedicar sí, un tiempo para ayunar, si no, no tiene sentido el hecho de ayunar. Si toda la iglesia ayuna por un motivo y simplemente vos ayunás para acompañar a la iglesia y no dedicas tiempo a oración, no tiene mucho sentido, no tiene una lógica tampoco para hacerlo. Busca otro momento, otro tiempo en el cual puedas dedicarle a Dios. Y este versículo siempre me impactó mucho, el que está en Isaías capítulo 58, versos 6 y 7, porque siempre hablamos del ayuno como algo que me involucra solamente a mí y es una restricción de alimentos hacia mi persona. Pero fíjense lo que dice Isaías capítulo 58, versos 6 y 7. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en tu casa? Y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Me impactó mucho este versículo porque yo pensaba, ¿no? ¿Cómo es una forma práctica de poner en práctica, de aplicar este versículo en nuestro tiempo de ayuno? Y una de las formas prácticas es quizás el alimento que nosotros teníamos planificado en un comienzo para ese día, más allá que pensamos hacer el ayuno, poder ofrendarlo a alguien que lo necesita, ¿no? Yo ayuno, dejo de comer yo para que pueda comer otro, para ofrendar a otro, o quizás si no tenés a alguna persona en mente a quien ayudar, puedes destinarlo a acción comunitaria de la iglesia, acción social, que ellos enseguida van a ubicar a alguna persona que está con necesidad. Quizás eso sería una buena práctica, ¿no? Quizás tenemos un presupuesto para nuestra comida diaria y ese presupuesto lo destinamos y lo ofrendamos a alguna persona. Ese es el ayuno verdadero que nos propone acá Isaías 58, 6 y 7. No simplemente dejar de comer, sino que ese día de ayuno, esa comida o eso que teníamos previsto, podamos ofrendarlo a otra persona. Una aplicación práctica sería que durante el tiempo de ayuno podamos
también estar orando o ayudando a algo. También se debe remover todo obstáculo que impida esa búsqueda y ese tiempo con Dios en ayuno, como el teléfono, vida social, evitar que las situaciones de nuestro entorno nos distraigan. Sí, algunos apagan, dejan de revisar su Facebook, su WhatsApp o alguna red social y enfocan ese tiempo en buscar a Dios. Pero fíjate qué es lo que te distrae, si es el fútbol, si es la televisión, algo, fíjate qué es lo que te distrae y puedas invertir ese tiempo en buscar a Dios. Quizás el tiempo del almuerzo que lo dedicabas sea el tiempo que lo dediques a buscar a Dios. Prepara tu cuerpo antes y después del ayuno. Cuando se acerque el tiempo de desayuno, procuran comer cosas más livianitas, ¿sí? Para que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando y no comer una comida muy pesada y empezar inmediatamente el ayuno o cortar el ayuno con una comida con muchas calorías, ¿no? Un buen asado, una buena poroteada, ¿sí? Busquemos algo más livianito para que nuestro estómago vuelva a comenzar a funcionar. Generalmente a mitad del primer día o el segundo día suele haber cierto malestar en nuestro cuerpo, nos empezamos a sentir mal, pero eso es normal por el hecho de que nuestro cuerpo empieza a eliminar ciertas toxinas y puede ser que te sientas mal. No te vas a morir por 1 o 2 días que dejes de comer, eso te garantizo, no hay duda, sino a veces nuestro cuerpo empieza a reaccionar de diferentes maneras y por diferentes deseos. Te recomiendo no dejes de tomar agua durante el tiempo de ayuno. Pero hay que continuar. Después del segundo o tercer día es como que tu cuerpo se estabiliza y ya no digo que no tenés hambre, pero ya prácticamente no hay mucha, no sentís esa necesidad imperiosa de comer, esa necesidad imperiosa o ese malestar que puedas llegar a sentir. Eso generalmente dura 1 o 2 días, dependiendo, cada persona varía mucho y no tenemos que tener miedo de morir por no comer, así que, como te decía, tenemos reservas suficientes. Si tenés algún problema de salud, en el caso o en el caso de las mujeres por ahí estén embarazadas tomando un medicamento, consulten por ahí con su médico si pueden o no. El ayuno inclusive a los fines médicos está a veces recetado para la depuración del cuerpo, eliminar toxinas, purificarnos. O sea, tampoco no es una práctica que esté en contra de la medicina, pero sí, si tenés algún problema de salud, hacé la consulta o si alguien te pregunta, tomen los recados también. Recordemos que nuestro cuerpo, perdón, es templo del Espíritu Santo y debemos tener los recados necesarios para no dañarlo y por ahí buscar el mejor tiempo de ayuno. Si por ahí no puedes dejar de comer, quizás reducir la porción o buscar la manera de poder apartar un tiempo para estar con el Señor. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo, y el hecho de dejar la comida también, abstenernos de la comida, nos ayuda en ese proceso de ir matando a ese viejo hombre y tener controlado y ejercitar nuestro dominio propio aún sobre nuestros deseos. Cuando someto a mi cuerpo para ayunar y buscar a Dios. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que ustedes presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense qué importante es que nosotros nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo. A través del ayuno ofrecemos eso como un acto de adoración a nuestro Dios, de buscarle a Dios. Señor, yo sé que mi cuerpo necesita alimentos, pero yo dejo los alimentos porque necesito de tu presencia, quiero tu guía, Espíritu Santo, y es una forma de ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Recuerden, en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, cuando alguien pecaba o algo, siempre había un sacrificio humano, el sacrificio de un animal a cambio de los pecados para redención de esos pecados. Cristo murió en la cruz, pagó por todos nuestros pecados y nosotros, como un acto de adoración, como un acto también de buscar de Dios, consagrándonos y dedicándolos, vamos a ayunar para buscarle a Él. No es cuestión de hacerlo como un rito, sino
como un acto de servicio, de adoración, de adoración a nuestro Dios, que es algo que va a traer la presencia. Ahora vamos a ver algunos beneficios y recompensas que trae el ayuno. En Mateo capítulo 6, verso 4 dice, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. El ayuno tiene beneficios físicos, emocionales y espirituales. El cuerpo se limpia de toxinas que por ahí están en nuestro sistema. El hecho de ayunar a veces como estabiliza algunas cosas, nos depura de algunas cosas que no son necesarias para nuestro cuerpo y nos ayudan también a que nuestro espíritu se sujete, dándole mayor estabilidad, ¿no?, a nuestras decisiones muchas veces y es muy importante. El primer beneficio espiritual que te encontramos con el ayuno es que el ayuno rompe el espíritu de demora. Y es muy interesante que puedas leer todo el capítulo 9 y 10 de Daniel, que relata la historia de Daniel y la oración. Dice que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. En aquellos días Daniel estuvo afligido por espacio de 3 semanas. Dice, no comió manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con un ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel hizo un ayuno parcial por algo que no podía resolver, y en capítulo 9 de Daniel 11 y 12 nos dice así, dice que no te hemos hecho caso ni hemos obedecido las enseñanzas que nos diste por medio de tus profetas, no te hemos buscado ni hemos dejado de hacer lo malo. Dios nuestro, tú ya no nos los había advertido. Si no nos portábamos bien, caería sobre nosotros maldiciones y castigos. Así nos había enseñado Moisés, quien siempre estuvo a tu servicio. Y has cumplido tu amenaza contra nosotros y nuestros gobernantes. Nunca antes habías castigado a nadie como nos has castigado a nosotros. La destrucción de Jerusalén ha sido terrible, pero tú eres justo y en todo lo que tú haces, tú eres nuestro Dios y ni así te hemos escuchado. Daniel había estado clamando por la destrucción de Jerusalén. Habían sido tomados de Jerusalén, de la tierra, habían sido llevados cautivos a causa de la desobediencia, idolatría, y Daniel estaba clamando a Dios por esta situación y había ayunado. Y había algo que estaba retrasando la respuesta que estaba pidiendo Daniel. Y fíjense lo que responde el ángel que viene a hablarle a Daniel en Daniel capítulo 10 y 12 y 13. Daniel estaba orando 21 días, 3 semanas estuvo orando. Pero fíjense lo que dice el capítulo 10, versos 12 y 13. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, que es uno de los principales arcángeles y príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Al humillarse y buscar el rostro de Dios se desató todo el poder y la victoria también para Daniel. Y la oración y la persistencia de Daniel también tuvo su fruto. Fue oída su oración y vino la respuesta a Daniel. Muchas veces hay cosas en nuestra vida que están frenadas, ministerios, respuestas o otra situación, y por la cual necesitamos ayunar y persistir en la oración hasta que recibamos la respuesta de parte de Dios. Simplemente orar, buscar de Dios y Él va a traer la respuesta. Con un corazón humillado, busca de Dios, Él trae respuesta. El ayuno también remueve toda montaña que se levanta en el camino. Las montañas son obstáculos que encontramos hacia nuestro destino en Cristo. A veces son puestos por enemigos, a veces también son por causa de malas decisiones que tomamos. No todo es culpa del diablo. Hay decisiones malas que hemos tomado y que quizás estamos sufriendo las consecuencias de eso. Podemos clamarle a Dios y Él va a traer respuestas, nos va a guiar cómo encontrar la salida a esa situación. En Lucas 10, 19 dice, hoy doy potestad de pisotear serpientes, escorpiones, se refiere en el contexto a demonios, a espíritus inmundos y sobre todo fuerza al enemigo y nada los dañará. Pero no se regocijen, no se alegren de lo que los espíritus se sujetan, sino alégrense
de que vuestros nombres están en Cristo en los cielos. Y muchas veces cuando nosotros vamos transcurriendo el tiempo con una vida de oración, orando por otras personas, ejerciendo nuestro ministerio, vamos teniendo una cierta reputación en el mundo espiritual también. Y a medida que va pasando el tiempo también el ejercicio de ese poder se vuelve más efectivo en nuestra vida. Fíjense una historia muy interesante que está en Hechos capítulo 13 al 15. Dice, pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar el nombre del Señor Jesús, así que decían a los espíritus, en el nombre de Jesús a quien Pablo anunció, les ordeno que salgan. Pero en cierta ocasión el espíritu maligno les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quién son. Al mismo tiempo el hombre que tenía el espíritu mismo se lanzó sobre ellos y con gran fuerza dominó a todos maltratándoles con tanta violencia que huyeron a la casa desnudos y heridos. El nombre de Jesús tenía poder y la gente en el tiempo de Pablo veía los prodigios que ellos hacían, cómo expulsaban demonios y como en el nombre de Jesús, como que si fuera simplemente un abracadabra, ¿no? Como en los dibujitos animados, abracadabra y pum, sale el genio, pasa algo, ¿no? Ellos dijeron, bueno, ocupo el nombre de Jesús y expulso demonios, quizás pensando ya en algún negocio de liberación, ¿no? De liberar a las personas, pero en el mundo espiritual los demonios saben y conocen cuando nosotros estamos revestidos de la figura de Cristo, porque cuando somos hijos de Dios y cuando somos embajadores de Dios, no simplemente por usar el nombre de Jesús vamos a tener la fuerza de echar demonios, sino que necesitamos que nos identifiquen como hijos de Dios. Y en este caso estas personas que no eran creyentes, no eran cristianos, quisieron hacer un uso del nombre de Jesús sin tener la autoridad de hijos y dice que los maltrató, les desnudó y les lastimó y se fueron mal heridos. Por eso es importante que las personas que están en los ministerios de intercesión sean personas que estén comprometidas con la palabra de Dios, que estén convertidas, ¿sí? Que sean cristianos verdaderos y tengan vidas de oración para que tengan esa autoridad necesaria, ¿sí? Si sos hijo de Dios, le aceptaste como Él, tenés esa autoridad. Así que no lo dudes. ¿Cómo vencemos y removemos esas montañas? Por medio del ayuno, de la oración. En Mateo capítulo 17, verso 14, 16 dice, y sucedió que con los discípulos cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático, un loco, ¿no? Padece muchísimo porque muchas veces se cae en el fuego y muchas en el agua. Y he traído a tus discípulos y no le han podido sanar. Y este género después Jesús sigue diciendo que no sale si no es con ayuno y oración. ¿Por qué Jesús? Porque en el caso de Jesús todos los espíritus se sujetaban? Está bien, era el Hijo de Dios, pero en todo el relato de los evangelios siempre vemos que Jesús, ya sea muy de mañana o de noche, él tomaba tiempo y estaba apartando un tiempo para estar a solas con su papá, con su padre, y tenía comunión. Y los discípulos todavía en ese tiempo no habían tomado conciencia ni conocían ese secreto de pasar tiempo de intimidad y de calidad con Dios, que lo hacía Jesús a diario. Por eso les había dicho que ese género no salía si no es con ayuno y oración, y hay circunstancias y a veces hay liberaciones que es necesario que tengamos un grupo de intercesión que esté apoyando, ayunando y orando para liberar a las personas de esa situación. Dice que Jesús reprendió al demonio, el cual al toque salió y él quedó sano desde aquella misma hora. Y ahí es donde Jesús le dijo, porque que dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, el último versículo, el versículo 21 el versículo 21. Así que muchas veces van a haber situaciones que van a meritar
y van a requerir que estemos ayunando. A veces temas de enfermedades, temas de liberación. El ayuno tiene poder, y Jesús echó a ese demonio, así que no lo dudes. Respondiendo Jesús le dijo: ten fe, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y echa al mar, y no durará en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Obviamente Jesús no se estaba refiriendo a un monte físico, sino se refería a un monte espiritual, a problemas, obstáculos o liberaciones, a ese grado de tanto poder que había en la zona donde estaba Jesús. Es una zona muy rocosa, desértica, de grandes peñascos y montes. Entonces, como que les quiso ejemplificar a sus discípulos: mirá, ¿ves este monte gigante? Si tenés fe, vos orás y esto se mueve. Y ese es el grado de poder, de transformación que tiene la oración y el ayuno cuando está hecho en forma correcta. El ayuno rompe las ataduras demoníacos. Estuvimos hablando de opresiones. El ayuno también prepara la atmósfera para que el Espíritu nos guíe y nos hable. Y en Hechos capítulo 13, versos 2 y 3 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En el ayuno también, en el tiempo de ayunar, nosotros recibimos respuestas y guías de parte de Dios. Quizás necesites tomar una decisión importante, ya sea financiera, familiar, ministerial, eh, o alguna cuestión en tu vida que necesitas. El ayuno, el tiempo de ayuno es un tiempo donde Dios nos habla y nos trae respuesta. A veces pensamos que el primer día, a veces el segundo, el tercero, pero Dios trae respuesta. Cuando hay una búsqueda genuina, Dios trae respuesta en el tiempo de ayuno, nos vuelve sensible a lo que dice, a su palabra, a oír a su Espíritu Santo. No lo dudes. Si lo hiciste alguna vez, sabes de qué te estoy hablando, de que Dios en ese tiempo de ayuno nos habla, nos guía. Y cuando ayunamos a veces como iglesia por un tema específico, cuando nos volvemos a juntar y a charlar sobre ese tema, hay una unanimidad en cuanto a las decisiones que podamos llegar a tomar, porque Dios no me va a dar algo a mí distinto de lo que habló a otra persona, porque si todos buscamos a Dios en forma genuina, en oración, va a haber una unidad, vamos a recibir la misma revelación de parte de Dios con respecto a un tema, y vamos a tomar decisiones sabias y vamos a tener la confirmación de parte de Dios. El ayuno también desata el poder para vencer las tentaciones, y hay una historia en la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, del verso 1 al 10, que es la tentación de Jesús. Y es una historia también que hay muchas aplicaciones que las podemos sacar, pero dice que Jesús fue llevado por el Espíritu con mayúscula, al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Me imagino, a veces pasan de la mañana a la tarde, ya tenemos hambre, ¿no? 40 días y 40 noches. Y se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad. ¿A dónde era? A Jerusalén. Y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y el pináculo era un lugar en una de las esquinas del templo, muy alta, donde había aproximadamente entre 40 y 60 metros, que si se caía te morías porque caía sobre el camino. Y Jesús le dijo: escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense, el diablo ocupó textos que están en la palabra de Dios, que están en el Talmud, ¿sí? Que están en los salmos, en el caso en los salmos, para ser bíblico en su tentación a Jesús. Ojo cuando sacamos de contexto un texto
para usarlo de pretexto. Hasta sale una rimita, ¿no? Usar un texto fuera de contexto para usarlo de pretexto. El hecho que la Biblia dice algo al respecto a un tema, tenemos que verlo en el contexto en el cual fue dijo, porque nosotros podemos ir sacando textos de diferentes lugares de la Biblia y querer hacer que la Biblia diga algo que en realidad no lo dice. Por eso hay que tener mucho cuidado y siempre ver en el marco de qué fue dicho tal palabra, ¿no? Hay una historia muy graciosa, una anécdota que dice que un hombre hacía lo que se llama dedomancia, así agarraba la Biblia y dice, Espíritu Santo, háblame, pum, ponía el dedo en el versículo y esa era la revelación de parte de Dios. Y dice que abrió la Biblia y dice, y fue y se ahorcó, y fue, cogió otra hoja y tocó otro versículo y dice, haz tú lo mismo. Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable simplemente sin buscar de Él, sin ver el contexto en el cual están las cosas, y a veces nos llevamos sorpresas con respecto a eso. Y la última tentación de Jesús, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Recuerden, vayamos a Génesis capítulo 1, que Dios le dio al hombre la misión de gobernar y sojuzgar a la creación. Cuando el hombre pecó, ese gobierno pasó a Satanás. ¿Cómo está nuestro mundo? Destruido, con injusticia, un montón de cosas, porque él está gobernado por el príncipe de este mundo. ¿Quién es? ¿Quién es Satanás? Y Satanás le dijo, bueno, mira, si vos me adorás, todo esto te voy a dar. Jesús es el rey en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y él venía para cumplir un propósito, para destruir las obras de Satanás. Así que el ofrecimiento de Satanás tampoco no fue algo muy tentador para Dios, pero más que nada dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vayamos al ayuno de Daniel que habíamos leído recién. El motivo por el cual el pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia fue porque era un pueblo idólatra, dejó de buscar el reino de Dios y sufrió las consecuencias de no buscar el reino de Dios y dejar de adorar. Los pueblos que estaban alrededor de Israel eran pueblos muy idólatras, eran pueblos que adoraban al poste, al mango, a lo que se le ocurra por ahí, trataban de adorar sacrificios humanos, de animales, lo que te imagines, de todos los gustos, colores y aromas, era lo que había. Y el pueblo de Israel era muy influenciado por eso. Acuérdense también que venía de Egipto, una tierra que tenía una cantidad de dioses increíble, para cada cosa tenía un dios, y vinieron un poco metidos con esa cultura por ahí. Les costaba eso de adorar a un solo Dios, a un Dios que no tiene una imagen, que no tiene una estatua, algo físico de referencia para adorar. Recordemos que en el templo de Dios de Jerusalén no había una sola imagen, había una caja nomás, que era el arca, donde estaban la tabla de los mandamientos. Cuando pasamos por un desierto, el enemigo ataca nuestra identidad como hijos, trata de desanimarnos, de ofrecernos salidas alternativas que están en contra de la palabra de Dios. Y si nosotros no estamos bien fundamentados en la palabra de Dios, en los principios, podemos tomar malas decisiones. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, conocer los principios y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza y la perseverancia para vencer el desánimo y la tentación. Esta semana estaba escuchando una exposición de un empresario brasilero que no es cristiano, pero me sorprendía porque decía los valores de su empresa. La primera es la humildad, y después hablaba también del servicio y hablaba decía optimismo, mucho optimismo decía, siempre. Por ahí tiene mucho de ese pensamiento positivo, y en lo que él decía me impactó, porque decía, los problemas están, ¿sí? Hagamos lo que hagamos, muchas veces los problemas no van a cambiar. Y el argentino por sí tenemos, cuando abrís el diario, 500.000 noticias malas y por ahí algunas que otra buena. Y él decía, nosotros nos tenemos que enfocar en las soluciones, en las cosas buenas, en aquellas cosas que nosotros podemos llegar a cambiar y no en lo malo. Hay muchas cosas que en nuestra vida nosotros hagamos lo que hagamos,
no vamos a poder cambiar, pero sí a través de verlo con los ojos de Jesús, que nosotros somos hijos de Dios, ver la realidad como Dios la ve y no como nosotros la vemos con ese optimismo que la ve Dios. Problemas vamos a tener y vas a tener, y no es algo profético que te estoy diciendo, sino que la palabra de Dios nos dice que vamos a tener aflicción, pero dice, confiad en mí que yo he vencido. El tiempo de ayuno es un tiempo cuando hay batallas, hay desánimo, un tiempo de optimismo, de buscar a Dios, porque Él me va a dar la respuesta. Señor, yo te busco hoy, pongo mi corazón, derramo mi vida delante de vos porque necesito una respuesta. Yo sé que vos la tenés y te voy a taladrar, como dice la cabeza, te voy a orar, Señor, hasta que vos me respondas. Y el ayuno es esa actitud de decir, Señor, yo quiero una respuesta y quiero que me respondas. Y Dios nos va a responder. Hay que buscar con un corazón genuino, ¿no? Nosotros no vamos a través de nuestro sacrificio torcer y que Dios nos sienta lástima, pero si ese hambre por Dios, Dios ve esa actitud y Él va a responder. El ayuno desata poder para ir a la guerra. Muchas veces en el Antiguo Testamento vamos a ver que antes del pueblo ir a la guerra, ayunaban y pedían la guía de Dios y Dios les daba la victoria al pueblo. Así que no tenemos que tener temor, tenés un problema, un examen, lo que sea, tenés que poner de tu parte, estudiar, pero Dios va a darte la salida. Así que no te preocupes. Dice, oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, tu rey Josafat Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y ese era mi versículo cuando me iba a rendir, no había estudiado, había puesto mi esfuerzo. Señor, yo sé que este no es mi examen, sino que es tu examen, Señor. Vos sabés, yo pongo de mi parte, pero hay una parte que va más allá de lo que yo puedo. Y no es no está en mi fuerza, sino es tuya la victoria, Señor. Cuando uno va en el nombre de Jesús, así como David también fue a enfrentar al, al, al gigante, él no fue en su nombre, no fue en su fuerza, sino fue en el nombre de Jehová y obtuvo la victoria. Así que no te preocupes, ayuná y busca a Dios y vas a tener la victoria. El ayuno es importante también para ordenar al liderazgo en la iglesia. Dice, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en que habían creído. Cuando te toca quizás delegar a alguien una tarea en tu grupo pequeño o sos líder, que Dios pueda guiarte a levantar a personas, o si vos tenés que estar al frente de un ministerio o tenés un llamado y no tenés en claro, busca de Dios. Y Dios te va a traer confirmación acerca de eso. Así que no te preocupes, busca de Dios. Cuando ayunamos con el motivo correcto, nos humillamos delante del Señor reconociendo que Él es Dios, no despreciando, no siendo menos. Dios va a traer recompensa cuando ayunemos, ¿sí? Cuando buscamos de su presencia. No permitas que el enemigo te saque este privilegio y este poder que hay en el ayuno y en la oración para que recibas tu victoria en el nombre de Jesús. Yo te animo a poder buscar de Dios cada día, buscarlo en ayuno y oración y vas a obtener la victoria. El ayuno es poderoso, no es simplemente dejar de comer para querer torcer el corazón de Dios, sino que es una actitud de nuestro corazón diciéndole, Señor, yo te necesito y quiero ese tiempo que, mira, no quiero ni comer porque necesito tu respuesta. Y lo que te decía hoy, cuando a veces estamos en situaciones extremas, como que nos perdemos el apetito. Y el ayuno es eso, buscar, tengo tanta hambre de vos, Señor, te necesito tanto que he decidido apartar, dejar los alimentos para buscarte. El tiempo de ayuno es un tiempo, como te decía, que necesariamente tiene que ser un espacio planificado en nuestra agenda, en nuestro tiempo, donde podamos orar y hablar con Dios, alabarle a Él. Si nunca lo hiciste, quizás comienza a mediodía, un día, pero la clave está en buscar la presencia de Dios, no es el hecho de no comer. Y quizás Dios te va a guiar en la forma que tenés que hacerlo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias
quiero darte honra y gloria por cada uno de mis hermanos. Y en el nombre de Jesús declarar sobre ellos que ellos son hombres y mujeres conforme a tu corazón y que ellos, Señor, van a ayunar y tú vas a traer respuestas a esas cosas que ellos están necesitando. En el nombre de Jesús, yo declaro victoria sobre sus vidas. Yo declaro que nada, Señor, absolutamente nada los va a impedir que ellos puedan alcanzar la victoria y alcanzar lo que tú has preparado para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, que puedas